Vaya traje, dijo. Pareces ese tipo del programa de Lawrence Welch, el del acordeón. Mirón Floren, dije. Exacto. Me ofreció un chicle y retiré el envoltorio. Idea de mi madre. Me llevé el chicle a la boca. Era un blackjack. No lo hay mejor. Me lo pasé por la lengua e hice globos con él. Volvía a sentirme mejor. Joe era un amigo, el único que había tenido. Nunca parecía tenerme miedo ni le molestaban mis extrañas costumbres, por ejemplo, cuando me viene una buena idea a la cabeza, tengo tendencia a hacer las muecas más espantosas sin siquiera darme cuenta. ¿No pronunció el señor Grace una conferencia acerca de cosas así en una clase? Yo superaba a Joe en el terreno intelectual, pero él me aventajaba mucho en cuestión de trabar amistades. La mayoría de los chicos no concede ningún valor al cerebro. Un tipo con un cociente intelectual alto que no sabe jugar al béisbol, o al menos acabar tercero en una paja en grupo, es un cero a la izquierda. En cambio a Joe le gustaba mi modo de pensar. Nunca lo dijo, pero sé que era así. Y como Joe caía bien a todo el mundo, sus amigos toleraban mi presencia. No puedo decir que adorara a Joe Kennedy, pero sí algo parecido. Era como una droga para mí. Caminábamos mascando los blackjack, cuando una mano se posó en mi hombro de pronto. A punto estuve de tragarme el chicle. Trastabillé y me volví. Era Dick Cable. Dick era un chico bajo y robusto que siempre me recordaba, en cierto modo, a una segadora de césped, una gran Briggs y Stratton con el tubo de escape abierto. Tenía una gran sonrisa cuadrada que exhibía unos dientes grandes, blancos y cuadrados que encajaban en las encías como los dientes de un engranaje. Parecían mascar y roer entre sus labios como las cuchillas de una segadora cuando giran a tal velocidad que parecen no moverse. Tenía aspecto de comer niños. Por lo que yo sabía, así era. Hijo de perra, qué guapo vas. Dickie hizo un guiño de complicidad a Joe. Hijo de perra, estás más guapo que una mierda de búho. Y me dio una palmada en la espalda. Me sentí muy pequeño. Le tenía miedo. Creo que sospeché que tendría que pegarme con él antes de que terminara el día, y que probablemente me echaría atrás. Déjame la espalda en paz, dije. Pero él no estaba dispuesto a dejarla en paz. Continuó dándome palmadas hasta que llegamos a casa de Carol. Mis peores temores se vieron confirmados en el instante en que crucé la puerta. Nadie iba bien vestido. Carol se hallaba en medio de la habitación y estaba realmente guapísima, radiante. Se la veía bonita y relajada, con una leve pátina de sofisticación en su adolescencia apenas iniciada. Probablemente aún lloraba, y le daban pataletas y se encerraba en el baño. Seguramente todavía escuchaba discos de los Beatles y tenía una foto de David Cassidy, que aquel año estaba magnífico, en una esquina del espejo. Sin embargo, no ofrecía en absoluto esa impresión, lo que me dolió y me hizo sentirme como un enano. Ataviada con un vestido marrón, reía entre un grupo de chicos, gesticulando. Dickie y Joe se acercaron para entregarle sus regalos, y ella rió y les dio las gracias. Dios santo, qué guapa estaba. Decidí marcharme. No quería que me viera con la pajarita y el traje de pana con botones metálicos. No deseaba verla hablar con Dick Cable, que a mí me recordaba una segadora humana, pero que por lo visto a ella le caía muy bien. Como Lamont Cranston, me limitaría a nublar unas pocas mentes y escurrir el bulto. Tenía $1 en el bolsillo, una propina por haber limpiado de hierbajos el jardín de la señora Cassent el día anterior, de modo que podría entrar en algún cine de Brunswick si alguien me subía a su coche. Allí, sentado en la oscuridad, podría administrarme una buena dosis de autocompasión. Sin embargo, antes de que pudiera marcharme, la señora Granger me vio. No era mi día. Imaginad una falda plisada y una blusa de gasa translúcida sobre un tanque Sherman con 2 torrelas de cañones. Su cabello parecía un huracán, recogido en sendos moños a ambos lados de la cabeza y sostenidos de algún modo por un gran lazo de satén de un venenoso color amarillo. Charlie Decker. Cloqueó. Y abrió unos brazos que parecían 2 grandes rebanadas de pan. Por poco salgo corriendo presa del pánico. Era una luz a punto de desplomarse. Era todos los monstruos que han creado los japoneses reunidos en uno. Era Hydra, Mothra, Godzilla, Rodan y Tucan el terrible cargando a través del salón de los Granger. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que todo el mundo se volvió para mirarme, la señora Granger depositó un beso baboso en mi mejilla y graznó. «Pero qué guapo estás». Y por un instante temí que añadiera. «Estás más guapo que una mierda de búho». Bien, no os torturaré con los detalles. ¿De qué serviría? Ya os habréis hecho una idea. 3 horas de puro infierno. Dickie se acercaba siempre que tenía oportunidad con un «pero qué guapo estás».
Un par de chicos se aproximó para preguntarme quién había muerto. El único que permaneció a mi lado fue Joe, pero incluso eso me molestó un poco. Le oí decir a más de un chico que me dejara en paz, lo que no me gustó mucho. Me hizo sentirme el tonto del pueblo. Creo que la única que no reparó en mi presencia fue Carol. Me hubiera molestado que me preguntara si quería bailar cuando pusieron los discos, pero más me molestó que no lo hiciera. Yo no hubiera podido bailar, pero la intención era lo que contaba. De modo que deambulé por allí mientras los Beatles cantaban The Bailados John and Yoko y Let It Be, mientras los Adelaizi Brothers cantaban Hey, Mr. Sun en su soberbio estilo desentonado. Ofrecí mi mejor impresión de maceta ambulante. Entretanto, la fiesta continuaba. Pareció que duraría eternamente, que los años pasarían como hojas arrastradas por el viento, que los coches se convertirían en montones de chatarra, que las casas se habrían derrumbado, que los padres se habrían transformado en polvo, que las naciones habrían vivido períodos de auge y decadencia. Tuve la sensación de que aún seguiríamos allí cuando el arcángel Gabriel apareciera sobre nosotros con la trompeta del juicio en una mano y un matasuegras en la otra. Se sirvieron helado y un gran pastel con la frase feliz cumpleaños, Carol en azúcar verde y rojo, y hubo más baile. Un par de chicos propuso jugar a hacer rodar la botella, pero la señora Granger lanzó una gran carcajada y dijo: No, no. Oh, no. Por fin Carol dio unas palmadas y anunció que saldríamos todos al jardín para jugar a seguir al rey, ese juego que se basa en la cuestión más candente del momento. ¿Estás preparado para la sociedad del mañana? Todo el mundo salió al exterior. Vi a los invitados correr de un lado para otro pasándoselo bien, o haciendo lo que se entiende por pasárselo bien cuando se forma parte de un grupo de jóvenes recién llegados a la pubertad. Yo me entretuve un minuto antes de salir, pensando que Carol tardaría un segundo en hacerlo, pero ella fue de las primeras en dirigirse al jardín. Crucé la puerta y me quedé en el porche, observando la escena. Joe permaneció a mi lado, sentado en la barandilla del porche con una pierna colgando y la otra apoyada en el suelo, y ambos contemplamos el ambiente de la fiesta. No sé cómo se las arreglaba para estar siempre donde yo me colocaba, sentado sobre cualquier cosa, observando. Carol es una presumida, dijo finalmente. No. Solo está muy ocupada. Hay mucha gente. Una mierda, replicó Joe. Permanecimos en silencio unos instantes. Luego alguien exclamó: Joe. Si juegas, te ensuciarás el traje y a tu madre le dará un ataque, afirmó Joe. Pero dos, añadí. Vamos, Joe. Esta vez le llamó Carol. Se había puesto unos pantalones de algodón, probablemente diseñados por Edith Ead, y se la veía alegre y bonita. Joe me miró. Se empeñaba en cuidar de mí, y de pronto me sentí más aterrorizado que nunca desde aquella noche en que desperté en la tienda de campaña durante la cacería con mi padre. Cuando llevas un rato bajo la protección de alguien, empiezas a detestar esa situación. Además, temía que Joe me odiara algún día por ello. En aquel instante, con mis 12 años, no tenía muy claras tales ideas, pero las intuía. Ve, le animé. ¿Estás seguro de que no prefieres? Sí, sí. De todos modos debo regresar pronto a casa. Le observé alejarse, un poco dolido porque no se había ofrecido a acompañarme, pero aliviado también. A continuación me dispuse a cruzar el césped en dirección a la calle. Vicky se fijó en mí. ¿Te vas ya, guapito? Debería haberle respondido algo ocurrente, pero solo fui capaz de decirle que se callara. Me cerró el paso como si hubiera estado esperando esa oportunidad, con su gran sonrisa de cortadora de césped. Olía a verdor y reciedumbre, como las lianas de la selva. ¿Cómo has dicho, guapito? Todas las emociones de la tarde se acumularon en mi interior, y me sentí furioso, realmente furioso. Habría escupido al mismísimo Hitler. Así de furioso me sentía. He dicho que te calles. Apártate de mi camino. En la clase, Carol Granger se cubrió los ojos con las manos, pero no me pidió que dejara el tema. Se lo agradecí en silencio y la respeté por esa actitud. Todos me miraban, pero nadie decía nada. La señora Granger se hallaba en el interior de la casa, cantando Swanee a voz en grito. Quizá piensas que puedes hacerme callar, replicó Dicky, mesándose el cabello engominado. Le aparté a un lado de un empellón. Estaba fuera de mis casillas. Era la primera vez que me sentía así. Era otro yo, otra persona, quien impulsaba mis actos. Yo me limitaba a seguir sus iniciativas, nada más. Vicky se abalanzó sobre mí, asestándome un puñetazo en el hombro que casi me paralizó los músculos del brazo. ¿Qué daño me hizo? Era como si me hubiese golpeado una bola de nieve dura.
Le agarré, porque nunca he sabido boxear, y le empujé hacia atrás. Su gran sonrisa humeaba, exhalaba el aliento hacia mi rostro. Con un rápido movimiento de pies, me pasó un brazo en torno al cuello como si se dispusiera a darme un beso, al tiempo que descargaba una y otra vez el otro puño sobre mi espalda, pero fue como si alguien golpeara en una puerta muy lejana. Tropezamos con una figura de piedra que representaba un flamenco y caímos sobre el césped. Dick era fuerte, pero yo estaba desesperado. De pronto golpear a Dick Cable se convirtió en mi única misión en la vida. Era como si hubiera venido a la tierra para eso. Recordé el pasaje de la Biblia sobre la lucha de Jacob con el ángel y solté una risita demente ante el rostro de Dickie. Lo tenía debajo y me esforzaba por mantenerlo en aquella posición. De pronto se escurrió de debajo de mi cuerpo, era un tipo terriblemente escurridizo, y me golpeó en el cuello con un brazo. Emití un breve grito y quedé tendido de bruces. En un abrir y cerrar de ojos, Dickie se sentó a horcajadas sobre mi espalda. Intenté darme la vuelta, pero no lo conseguí. No lo conseguí. Dickie se disponía a sacudirme porque era incapaz de quitármelo de encima. Todo resultaba horrible y carente de sentido. Me pregunté dónde estaba Carol. Contemplando la escena, probablemente. Todos debían estar mirando. Noté que el traje de pana se desgarraba bajo las axilas y que los botones metálicos con figuras grabadas saltaban uno tras otro a medida que me arrastraba por la tierra. Pero no logré darme la vuelta. Dickie reía. Me agarró por la cabeza y la golpeó contra el suelo como si de una pelota se tratara. Guapito. Pam. Estrellitas y el sabor de la hierba en la boca. Ahora era yo la segadora de césped. Guapito, eres una monada. Me cogió por el cabello y me hundió el rostro en el césped. Empecé a gritar. Estás hecho un auténtico dandy. Exclamaba Dickie entre risas mientras seguía aplastándome la cabeza contra el suelo. Tienes un aspecto estupendo. De pronto desapareció de encima de mí porque Joe le había arrancado de su posición. Basta ya, maldita sea. Vociferaba Joe. ¿No ves que ya es suficiente? Me puse en pie, llorando. Tenía el cabello sucio de tierra. La cabeza no me dolía lo suficiente para justificar las lágrimas, pero allí estaban. No podía contenerlas. Todos los presentes tenían ese curioso aire perruno que adoptan los chicos cuando se han excedido, y noté que evitaban mirarme. Fijaban la vista en las puntas de sus pies como si quisieran asegurarse de que aún estaban allí. Miraban la valla cerrada con una cadena como para cerciorarse de que nadie la robaba. Algunos miraban hacia la piscina del jardín vecino por si alguien estaba ahogándose y necesitaba un rápido rescate. Carol se hallaba en primera fila y se disponía a avanzar un paso. Entonces miró alrededor para comprobar si alguien estaba dispuesto a seguirla, pero no encontró a nadie. Dickie Cable se pasaba un peine por el cabello. No se había ensuciado en absoluto. Carol movió los pies con gesto nervioso. El viento le agitaba la blusa. La señora Granger había dejado de cantar Swanee. Se encontraba en el porche, boquiabierta. Joe se acercó y me puso una mano en el hombro. Charlie. ¿Qué tal si nos vamos? Intenté apartarle con un brazo y solo conseguí caer tendido al suelo. Déjame en paz. Espeté con voz ronca y furiosa. Más que gritar, estaba sollozando. En el traje de pana solo quedaba un botón, que colgaba de la americana sujeto apenas por un hilo. Los pantalones estaban húmedos y manchados de hierba. Empecé a gatear sobre el césped aplastado, llorando todavía, en busca de los botones que habían saltado. La cara me ardía. Dickie murmuraba una rápida letanía que no entendía al tiempo que se pasaba el peine por el cabello nuevamente. Reconozco que le admiro por ello. Al menos no ponía cara de cocodrilo llorón después de lo sucedido. La señora Granger se acercó a mí caminando como un pato. Charlie, cariño, cállate, vieja gorda. Exclamé. No veía nada. Todo aparecía borroso ante mis ojos, y todos los rostros parecían abalanzarse sobre mí. Las manos tendidas hacia mí semejaban garras. No alcanzaba a ver lo suficiente para encontrar el resto de los botones. Vieja gorda. Repetí antes de salir corriendo. Me detuve tras una casa desocupada de la calle Willow y decidí sentarme ante ella hasta que se hubieran secado las lágrimas. Bajo la nariz tenía una capa de mucosidad seca. Desdoblé el pañuelo, me limpié y me soné la nariz. Se acercó un gato callejero e intenté acariciarlo. El animal rehuyó mi mano. Yo sabía exactamente cómo debía sentirse. El traje había quedado realmente maltrecho, pero no me importaba. Ni siquiera me preocupaba qué diría mi madre.
Probablemente más adelante llamaría a la madre de Dicky para protestar por la conducta de su hijo. En cambio, sí me preocupaba mi padre. Le imaginé sentado, observándome detenidamente con cara de póker y antes de preguntar, ¿cómo ha quedado el otro chico? E imaginé mis mentiras. Permanecí sentado alrededor de una hora. Planeé acercarme a la autopista y poner el dedo, a la espera de que alguien me sacara de la ciudad para nunca volver. Finalmente regresé a casa. En el exterior de la escuela parecía celebrarse una verdadera convención policial. Coches patrulla azules, vehículos blancos del departamento de policía de Lewiston, otros blancos y negros de Brunswick y dos más de Auburn. Los agentes responsables de aquella exposición automovilística avanzaban de un lado a otro agachados tras los vehículos. Aparecieron más periodistas con cámaras equipadas con teleobjetivos que apoyaban como cobras sobre el techo de sus coches. Se habían instalado vallas para detener el tráfico en la carretera a ambos lados de la escuela, junto a una doble hilera de esos recipientes de queroseno que producen tanto hollín y siempre me recuerdan esas bombas de los anarquistas que salen en los tebeos. Los empleados del Departamento de Obras Públicas Municipal habían colocado un rótulo con la palabra desviación. Supongo que no tenían en el almacén nada más apropiado, como marcha lenta. Loco suelto, por ejemplo. Don Grace y el bueno de Tom Denver charlaban animadamente con un tipo enorme, fornido, que vestía uniforme de la policía del estado. Tom parecía casi enfadado. El tipo fornido le escuchaba, moviendo la cabeza en gesto de negación. Supuse que era el capitán Frank Philbrick, de la policía del estado de Maine. Me pregunté si sabría que estaba ofreciéndome un blanco perfecto. Carol Granger rompió el silencio con voz temblorosa y expresión avergonzada. Yo no había contado aquella historia para avergonzarla. Yo era apenas una niña, Charlie. Ya lo sé, repliqué con una sonrisa. Aquel día estabas muy bonita. Desde luego, no parecías ninguna niña. Y me gustaba Dicky Cable. Incluso después de la fiesta. Carol se afloró aún más. Más que nunca. Asistí con él a la fiesta campestre de octavo curso. Lo encontraba muy osado, supongo, e impetuoso. En esa fiesta campestre intentó propasarse, ¿entendéis? Y yo me dejé, un poco. Esa fue la única vez que salí con él. Ahora ni siquiera sé por dónde anda. Está en el cementerio de Placerville, explicó Dick N con voz neutra. La noticia me sorprendió desagradablemente. Era como si acabara de ver el fantasma de la señora Underwood. Todavía habría sido capaz de señalar los lugares donde Dickie me había golpeado. Pensar que estaba muerto me provocó un terror extraño, casi nebuloso. Al mismo tiempo percibí en el rostro de Carol un reflejo de lo que yo sentía. Intentó propasarse y yo me dejé, un poco. ¿Qué significa eso para una estudiante destacada como Carol? Quizá Dickie la había besado. Tal vez incluso la había llevado a un prado apartado y explorado el territorio virgen de sus pechos florecientes. En la fiesta campestre de octavo curso. Dios nos valga. Dickie había sido osado e impetuoso. ¿Qué le sucedió? Preguntó Don Lordy. Dick habló lentamente. Le atropelló un camión. Resulta curioso. Se sacó el carnet de conducir en octubre pasado y llevaba el coche como un loco, como un auténtico chalado. Supongo que quería demostrar a todo el mundo que tenía pelotas, ¿entendéis? Conducía de tal manera que casi nadie quería subir al coche con él. Tenía un Pontiac de 1966, y se encargaba de todos los arreglos. Lo pintó de verde botella y hasta dibujó unas de espadas en la portezuela del copiloto. Sí, confirmó Melvin. Vi ese coche varias veces en el parque de atracciones de Arlow. Le acopló sin ayuda un cambio de marcha Searst, continuó Dick. Carburador de 4 cilindros, leva de culata y carburante a inyección. El coche ronroneaba. Zumbaba a 90 en segunda. Yo le acompañaba una noche en que tomó a 130 la calle Stackpole en Arlow. Llegamos a las curvas de Brissett y empezamos a derrapar. Lo pasé fatal. Tienes razón, Charlie, cuando sonreía, Dickie tenía un aire extraño. No sé si se parecía realmente a una segadora de césped, pero desde luego tenía un aspecto muy extraño. Mientras derrapábamos, no dejaba de sonreír. Y repetía una y otra vez. Puedo dominarlo, y lo consiguió. Entonces le hice detenerse y volví a casa caminando. Tenía las piernas como si fueran de goma. Un par de meses después le atropelló un camión de reparto en Lewiston mientras cruzaba la calle Lisbon. Randy Milliken, que iba con él, dijo que Dick no estaba bebido o colocado. La culpa fue del camionero. Le condenaron a 3 meses de prisión, pero Dick está muerto. Es curioso.
Carol parecía aturdida. Estaba muy pálida. Temí que se desmayara y, para desviar su atención hacia otras cosas, pregunté. ¿Se enfadó conmigo tu madre, Carol? ¿Eh? Ella miró alrededor con aquel aire desconcertado que solía adoptar y que resultaba tan gracioso. La llamé vieja. Vieja gorda, creo recordar. ¿Eh? Carol arrugó la nariz. Creo que luego sonrió agradecida al darse cuenta de mi maniobra. Desde luego, se enfadó y mucho. Pensó que toda la culpa de la pelea era exclusivamente tuya. Tu madre y la mía acudían juntas a un club, ¿verdad? ¿Al club de lectura y bridge? En efecto. No había cruzado las piernas, y sus rodillas estaban algo separadas. Echó a reír. Seré sincera, Charlie. Tu madre no me caía bien, aunque únicamente la había visto un par de veces y solo habíamos intercambiado unos saludos. Mi madre siempre hablaba de lo inteligente que era la señora Decker, de lo bien que captaba el sentido de las novelas de Henry James y cosas así. Y del espléndido caballerete que eras tú. Ya sé, más guapo que una mierda de Bud, asentí con gesto seno. Mi madre también decía cosas parecidas de ti, ¿sabes? ¿De verdad? Es cierto. De pronto me asaltó una idea que me produjo el mismo efecto que un puñetazo en la nariz. ¿Cómo era posible que no me hubiera dado cuenta antes, con lo que me gustaba dar vueltas a las cosas? Eché a reír, repentinamente complacido y con cierta amargura. Luego añadí. Apuesto a que ahora entiendo por qué esa insistencia en que llevara el traje. Ya sabes, trataban de hacer de casamenteras. ¿No formarían una parejita estupenda? Hay que pensar en una descendencia inteligente. Las mejores familias juegan a eso, Carol. ¿Quieres casarte conmigo? Carol me miró boquiabierta. ¿Acaso pretendían? Pareció incapaz de terminar la frase. Eso creo. Ella sonrió y se le escapó una risita. Después lanzó una franca carcajada. Lo consideré una ligera falta de respeto hacia los muertos, pero lo dejé correr, aunque, a decir verdad, la señora Underwood nunca estaba lejos de mis pensamientos. Después de todo, casi pisaba su cuerpo. Ese tipo grandullón viene hacia aquí, anunció Bill Sawyer. Así era. Frank Philbrick avanzaba hacia el edificio de la escuela con la vista fija al frente. Deseé que los fotógrafos de prensa le tomaran el lado bueno. Quién sabe, quizá querría utilizar algún retrato para las postales navideñas de aquel año. Entró por la puerta principal, oí sus pasos procedentes del fondo del vestíbulo, amortiguados, como si provinieran de otro mundo, y le oí subir a continuación hacia el despacho. Tuve el extraño pensamiento de que solo allí dentro era una persona real. Todo cuanto había al otro lado de las ventanas era pura televisión. El espectáculo eran ellos, no yo. Mis compañeros pensaban lo mismo. Lo leía en sus rostros. Un silencio. Clic. El intercomunicador. ¿Decker? Sí, señor. El tipo respiraba pesadamente. Le oía aspirar y exhalar, como si fuera un enorme animal sudoroso. Nunca me ha gustado ese sonido. Mi padre hace lo mismo cuando habla por teléfono. Te llega su profundo jadeo, hasta el punto de que casi se puede percibir el olor a whisky y palmalí de su aliento. Siempre me ha parecido un acto antihigiénico y un tanto homosexual. En menuda situación nos has metido, Decker. Supongo que así es, señor. No nos entusiasma la idea de tener que disparar contra ti. A mí tampoco, señor. Y no le aconsejo que lo intente. Un profundo jadeo. Bueno, salgamos de una vez de dudas. ¿Cuál es tu precio? ¿Precio? Repetí. ¿Precio? Por un instante tuve la impresión de que me había tomado por una interesante pieza de mobiliario parlante, una silla Morris, quizá, equipada para suministrar al presunto comprador toda la información pertinente. Al principio encontré la idea divertida. Luego me enfureció. El precio por dejarles en libertad. ¿Qué quieres? ¿Salir por televisión? De acuerdo. ¿Hacer alguna declaración para los periódicos? Concedido. Un bufido, otro y otro. Bien, hagámoslo y terminemos de una vez, antes de que esto se convierta en una ensalada de tiros. Solo tienes que decirnos qué quieres. Le quiero a usted, respondí. El jadeo se interrumpió. Luego se reanudó. Empezaba a crisparme los nervios. Tendrás que explicarme eso, replicó el policía. Desde luego, señor. Podemos hacer un trato. ¿Le gustaría hacer un trato? ¿Intenta proponerme eso? No hubo respuesta. Solo unos jadeos.
Philbrick salía en el noticiario de las 6 cada víspera de una fiesta importante para leer un mensaje del estilo: por favor, conduzca con prudencia, con cierta ineptitud tosca que resultaba fascinante y casi cautivadora. Durante el diálogo con él había notado algo familiar en su voz, algo que tenía cierto tufo a déjà vu. Por fin comprendí de qué se trataba. Era ese jadeo. Incluso por televisión, sonaba como un toro dispuesto a montar un buen ejemplar de vaca. ¿Cuál es el trato? Antes dígame una cosa, repuse. ¿Alguien ahí fuera piensa que tal vez decidiré comprobar cuánta gente soy capaz de matar aquí abajo? ¿Quizá Don Grace? Esa mierda de tío, murmuró Silvia antes de llevarse una mano a la boca. ¿Quién ha dicho eso? Rugió Philbrick. Silvia palideció. Yo, contesté. Tengo ciertas tendencias transexuales, señor. Pensé que no sabría a qué me refería y estaría demasiado preocupado para preguntarlo. ¿Podría responder a mi pregunta? En efecto, hay gente que te considera capaz de cualquier cosa que te pase por la cabeza. Al fondo del aula alguien rió entre dientes. Creo que el intercomunicador no lo captó. Muy bien, pues. El trato es este. Usted será el héroe. Baje aquí, desarmado, entre con las manos en alto, y dejaré salir a todo el mundo. Luego le volaré su jodida cabeza, señor. ¿Le parece un buen trato? ¿Compra? Jadeos. Tienes una boca muy sucia, muchacho. Ahí abajo hay chicas muy jóvenes. Irma Bates miró alrededor, sorprendida, como si alguien acabara de llamarla por su nombre. El trato, insistí. El trato. No, dijo Philbrick. Podrías matarme y seguir reteniendo a los rehenes. Más jadeos. Pero bajaré, si quieres. Quizá podríamos encontrar alguna solución. Amigo, dije con tono paciente, si deja usted de hablar por ese micrófono y no le veo salir en un plazo de 15 segundos, alguien probará el sabor del plomo aquí abajo. Nadie pareció especialmente preocupado por la perspectiva de probar el sabor del plomo. Más jadeos. Tus oportunidades de salir de esta con vida se reducen cada vez más. Frank, señor mío, nadie sale con vida de esta. Hasta mi padre lo sabe. ¿Abandonarás esa clase? No. Si lo prefieres así. No parecía inquieto. Tienes ahí a un chico llamado Jones. Quiero hablar con él. Me pareció bien. Tu turno, Ted, dije. Es tu gran oportunidad. No la desaproveches. Chicos, Ted va a jugarse las pelotas ante vuestros ojos. Ted miraba fijamente el enrejado negro del intercomunicador. Soy Ted Jones, señor. En su voz, el señor sonaba mejor. ¿Se encuentra todo el mundo bien ahí abajo, Jones? Sí, señor. ¿Cómo juzga a la estabilidad de Decker? Creo que está dispuesto a todo, señor, contestó Ted, mirándome directamente a los ojos. En los suyos se apreciaba un destello fiero. Carol se mostró súbitamente irritada. Abrió la boca para protestar y luego, recordando quizá sus futuras responsabilidades como oradora de fin de curso y faro del mundo occidental, cerró la boca con gesto brusco. Gracias, señor Jones. Ted pareció absurdamente complacido por recibir el tratamiento de señor. Decker. Aquí estoy. Nos veremos, afirmó el policía con un nuevo jadeo. Será mejor que le vea pronto, repuse, en 15 segundos. A continuación, como si acabara de ocurrírseme algo, añadí. ¿Philbrick? ¿Sí? Tiene usted una costumbre asquerosa, ¿sabe? Ya me había percatado al ver esos anuncios de seguridad vial que presenta en televisión. Jadea usted en los oídos de los demás. Su respiración suena como la de un caballo en celo, Philbrick. Es una costumbre repugnante. Tendría que cuidar más esas cosas. Philbrick chasqueó la lengua y resopló, pensativo. Jódete, chico, masculló por fin, antes de desconectar el intercomunicador. Exactamente 12 segundos después apareció por la puerta principal, caminando con aire impasible. Cuando llegó hasta los coches estacionados en el césped, conferenció con los demás agentes. Philbrick gesticulaba de una forma exagerada. En la clase nadie habló. Pat Fitzgerald se mordía una uña con gesto reflexivo. Pocilga había sacado otro lápiz y lo estudiaba con atención, y Sandra Cross me miraba fijamente. Parecía existir una especie de niebla entre ambos que la hacía resplandecer. ¿Y el sexo? Inquirió Carol de pronto. Cuando todos se volvieron para mirarla, se ruborizó. Yo, varón, exclamó Melvin, y al fondo de la clase sonaron un par de carcajadas masculinas. ¿A qué te refieres? Pregunté. Carol tenía aspecto de desear haberse cosido la boca para no hablar.
Creía que cuando alguien empieza a portarse, bueno, ya sabes, de manera extraña, se interrumpió, turbada. Susan Brooks se apresuró a tomar la palabra. Es cierto, afirmó. Y todos vosotros deberíais dejar de sonreír. Todo el mundo piensa que el sexo es sucio. Y eso es solo la mitad de la canción por lo que a nosotros respecta. A nosotros nos preocupa. Susan miró a Carol con aire protector. Eso quería decir yo, asintió la segunda. ¿Has tenido alguna experiencia desagradable? Nada, desde que dejé de acostarme con mamá, respondí suavemente. Una expresión de absoluto asombro se apoderó de su rostro, y luego comprendió que estaba burlándome. Pocilga soltó una risita cargada de tristeza y continuó observando su lápiz. No, en serio, insistió Carol. Bueno, dije con el entrecejo fruncido, hablaré de mi vida sexual si tú hablas antes de la tuya. Oh. Se mostró sorprendida de nuevo, pero agradablemente en esta ocasión. Grace Stanner echó a reír. ¿Te ha pillado, Carol?, bromeó. Yo siempre había tenido la impresión de que esas dos chicas no simpatizaban, pero Grace reía desenfadadamente, como si se hubiera borrado alguna desigualdad sabida pero nunca mencionada. ¡Bravo, bravo!, exclamó Corkierald, sonriendo. Carol se había ruborizado por completo. Lamento haberlo preguntado. Vamos, animó Don Lordy, no te dolerá. Se enteraría todo el mundo, explicó Carol. Ya sé cómo cómo la gente comenta esas cosas. Secretos, se burló Mike Gavin con un ronco susurro, contad más secretos. Todo el mundo rió. No sois justos, protestó Susan Brooks. Es cierto, asentí. Dejémoslo. Oh. No importa, replicó Carol. Hablaré. Os contaré algo. Ahora fui yo quien se sorprendió. Todos la miraron con expectación. No sé qué esperaban oír en realidad. Un caso terrible de envidia de pene, quizá, o 10 noches con una vela. Sospeché que se llevarían un chasco. Nada de látigos, cadenas o sudores nocturnos. Una virgen provinciana, inteligente, bonita y que quizá un día se largaría de Placerville y conocería una vida intensa. A veces las chicas como ella cambian en la universidad. Algunas descubren el existencialismo, la destrucción de las estructuras sociales y las pipas de hachís. Otras se limitan a integrarse en fraternidades femeninas de estudiantes y continuar el mismo dulce sueño que iniciaron en la escuela secundaria, un sueño tan corriente entre las bonitas vírgenes de ciudad pequeña que casi podría recortarse de un patrón de revista, como una blusa sin mangas o una faldita de deporte. Los chicos y chicas del estilo de Carol tienen un pero. Si llevan dentro una fibra torcida, aparece. Si no la llevan, uno puede descifrarlos con la misma facilidad con que resolvería una raíz cuadrada. Las chicas como Carol tienen un novio formal y gustan de un poquito de besuqueo, pero, como dicen de tubes, no me toques ahí, nada exagerado. Uno esperaría más, pero lo siento, eso es todo. Las muchachas de esa clase son como las cenas preparadas para ver la televisión. Está bien, no me explayaré más en este tema. Esas chicas son un tanto obtrusas. Y Carol Granger ofrecía esa imagen. Salía en seno con Buck Thorne, el perfecto hombre norteamericano. Buck era el central de los Galgos de Placerville, que habían logrado un récord de victorias en la temporada de otoño, hecho que el entrenador, Bob Stoneham, se encargaba de repetirnos en las frecuentes asambleas para potenciar el espíritu competitivo. Thorne era un patán bonachón que pesaba sus buenos 100 kilos. No era la cosa más brillante que camina a dos patas, aunque sí buen material para la escuela, desde luego, y probablemente a Carol no le costaba demasiado mantenerle a raya. He advertido que las chicas bonitas son también las mejores domadoras de leones. Además, siempre he tenido la sensación de que para Buck Thorne no hay nada más sensual que una entrada del repartidor de juego por el centro de la línea contraria. Soy virgen, declaró Carol, desafiante, sacándome de mis pensamientos. Cruzó las piernas como para demostrarlo simbólicamente y luego, bruscamente, volvió a descruzarlas. Y no creo que sea tan terrible. Ser virgen es como ser buena estudiante. ¿De veras?, preguntó Grace Stanner, titubeante. Es preciso esforzarse por serlo, aclaró Carol. A eso me refiero. Hay que esforzarse por serlo. La idea parecía agradarle. A mí me produjo un escalofrío. ¿Te refieres a que Buck nunca? Oh. Antes lo deseaba, y supongo que aún lo desea, pero yo se lo dejé muy claro desde el principio. Y no soy frígida, ni puritana, es solo que... Se interrumpió, buscando el modo de terminar la frase. ¿Que no quieres quedarte embarazada?, dije yo. ¡No!
replicó ella, casi desdeñosa. Lo sé todo respecto a eso. Comprendí un tanto sorprendido que estaba enfadada y molesta por serlo. La irritación es una emoción muy difícil de dominar para una adolescente programada. Carol añadió. No vivo de libros todo el tiempo. He leído todo acerca del control de natalidad Se mordió el labio al comprender la contradicción en que acababa de caer. Bien, dije, dando unos golpecitos con la empuñadura de la pistola sobre el cuaderno del escritorio. Esto es grave, Carol, muy grave. Creo que una chica debería saber por qué es virgen, ¿no te parece? Yo sé por qué. Ah. Asentí, cortés. Varias chicas la observaban con interés. ¿Por qué? Silencio. Se oía el silbato de Harry Kesserling, que dirigía el tráfico. Porque, Carol echó un vistazo alrededor. Varias muchachas fruncieron el entrecejo y bajaron la vista hacia sus pupitres. En ese momento hubiera dado casa y hacienda, como dicen los viejos labradores, por saber cuántas vírgenes había entre nosotros. No tenéis por qué mirarme. No os he pedido que me mirarais. No pienso seguir hablando de esto. No tengo por qué hacerlo. Me miró con acritud. La gente te machaca, te agobias y les dejas, como ha dicho antes Pocilga. Todos quieren rebajarte y ensuciarte. Mira qué están haciendo contigo, Charlie. Yo creía que no me habían hecho nada hasta entonces, pero mantuve la boca cerrada. El año pasado, poco antes de Navidad, paseaba por la calle Congress, en Portland, en compañía de Donna Taylor. Estábamos haciendo unas compras navideñas. Acababa de adquirir un pañuelo para mi hermana en Porteus Mitchell, e íbamos charlando y riendo. Tonterías. Lanzábamos risitas. Eran aproximadamente las 4, y empezaba a oscurecer. Nevaba. Las luces de colores estaban encendidas, y los escaparates exhibían paquetes y adornos, muy bonitos, y había un Santa Claus del Ejército de Salvación que tocaba la campana y sonreía en la esquina de la librería Jones. Me sentía muy bien. Ya sabéis, el espíritu de la Navidad, y esas cosas. Estaba pensando que, en cuanto llegara a casa, me prepararía un chocolate caliente con nata batida por encima. Y entonces se acercó un coche y el conductor sacó la cabeza por la ventanilla y exclamó. Coñito. Anne Lasky dio un respingo. Debo reconocer que la palabra sonaba muy curiosa en boca de alguien como Carol Granger. Exactamente eso, confirmó agriamente. Todo se rompió, todo se vino abajo. Como cuando muerdes una manzana que parece sana y encuentras el agujero de un gusano. Coñito. Como si no hubiera allí nada más, como si yo no fuera una persona, sino solo en su boca se formó una mueca temblorosa. Y también eso es como ser una buena estudiante. Intentan meterte cosas en la cabeza hasta que está llena del todo. Es otro agujero, nada más. Nada más. Sandra Cross tenía los ojos casi cerrados, como si estuviera soñando. ¿Sabéis? Dijo. Me siento rara. Creo que, deseé saltar y decirle que callara, que no se involucrara en aquel desfile de locos, pero no podía. Repito, no podía. Si yo no respetaba mis propias reglas, ¿quién lo haría? Creo que eso explica todo, concluyó Sandra. O cerebro, o cono, afirmó Carol con titubeante buen humor. No hay margen para mucho más, ¿no? A veces me siento muy vacía, admitió Sandra. Empezó a decir Carol. De pronto se volvió hacia Sandra, sorprendida. ¿De veras? Sí. La chica miró pensativa por los cristales rotos. Me gusta tender la ropa en los días de viento, y a veces me parece que solo soy eso, una sábana colgada del tendedero. Y trato de interesarme por diversas cosas, la política, la escuela, el semestre pasado participé en el consejo estudiantil, pero resulta terriblemente insulso. Y por aquí no hay minorías o cosas así por las que luchar o... Bueno, ya me entendéis, cosas importantes. Por eso dejé que Ted me lo hiciera. Observé atentamente a Ted, que contemplaba a Sandra con expresión severa. Empezó a caer sobre mí una gran negrura. Noté que la garganta se me cerraba. Y no fue para tanto, continuó Sandra. No sé por qué arman tanto alboroto con eso. Sandra me miró con los ojos muy abiertos, pero apenas alcancé a verla. En cambio veía muy bien a Ted. Le tenía perfectamente enfocado. De hecho, parecía estar rodeado por un extraño fulgor dorado que resaltaba sobre la oscuridad recién formada ante mí como un halo, como un aura sobrenatural. Levanté la pistola con mucho cuidado. Por un instante pensé en las cavidades internas de mi cuerpo, en los mecanismos vivientes que funcionan sin cesar en la interminable oscuridad. Me disponía a disparar contra él, pero ellos dispararon antes contra mí.
Ahora sé qué sucedió, pero entonces lo ignoraba. Allí fuera se encontraba el mejor francotirador del estado, un policía llamado Daniel Malvern, de Kent City. El Sun de Lewiston publicó su foto cuando el episodio hubo terminado. Era un tipo bajito, con un corte de pelo estilo militar y pinta de contable. Le habían entregado un enorme Mauser con mira telescópica. Daniel Malvern se dirigió con el arma a una gravera, a varios kilómetros de distancia, y efectuó algunos disparos de tanteo antes de regresar a la escuela y situarse con el fusil escondido o la pernera del pantalón, tras uno de los vehículos policiales estacionados en el césped. Se tendió de bruces detrás del guardabarros delantero, oculto en la sombra. Comprobó la fuerza del viento mojándose el pulgar. Nulo. Se llevó la mira telescópica al ojo. A través de la lente de 30 aumentos, mi figura debió aparecer grande como una excavadora. Ni siquiera había un cristal que le molestara con un reflejo, pues los había roto yo mismo un rato antes, al disparar la pistola para callar al policía que utilizaba el altavoz. Un disparo fácil, pero Dan Malvern se tomó su tiempo. Después de todo, quizá era el tiro más importante de su vida. Yo no era un plato de barro. Mis tripas se esparcirían por el encerado que tenía detrás cuando la bala hiciera el agujero. El crimen nunca queda impune. El loco muerde el polvo. Y cuando me incorporé, inclinándome un poco sobre el escritorio de la señora Underwood para desterrajar un tiro contra Ted Jones, llegó la gran oportunidad de Dan. Mi cuerpo estaba medio vuelto hacia él. Disparó y colocó la bala justo donde había esperado y deseado ponerla. En el bolsillo izquierdo de mi camisa, situado directamente encima del mecanismo viviente de mi corazón. Y allí impactó contra el duro acero de Titus, el útil candado.